La lluvia caía con tanta fuerza que parecía que el cielo quería arrancar el techo de la central de autobuses. El viento levantaba hojas, bolsas de plástico y hasta el cabello pegado a mi rostro. Y ahí estaba yo, sentada en una banca de metal helado, con la ropa empapada, temblando no solo por el frío, sino por algo peor. Mi hijo Mateo había pasado media hora discutiendo conmigo en el estacionamiento. Y al final, sin mirarme a los ojos, me extendió un billete arrugado. Con esto te alcanza. Ya no podemos mantenerte. $6, 6 miserables dólares. Después de 58 años de vida dedicados a él. La gente corría buscando refugio, mientras los altavoces anunciaban rutas que nadie escuchaba. El olor a café viejo, a pan húmedo y a tierra mojada se mezclaba en el aire. Yo apretaba entre mis dedos ese billete que Mateo me había puesto en la mano como si me estuviera pagando por irme. El agua resbalaba por mis brazos, empapando mi suéter desgastado, y cada gota parecía recordarme que esa noche mi hijo había decidido dejarme atrás. Me quedé mirando cómo subía al coche. Camila, mi nuera, estaba sentada en el asiento del copiloto mirando su celular como si yo no existiera. Cuando las luces del auto se encendieron, pude ver la expresión en su rostro alivio, como si por fin se deshicieran de un estorbo. Entonces Mateo dijo la frase que se me clavó en el alma. Mamá, entiéndelo. Tú ya no eres nuestra responsabilidad. No recuerdo si contesté. No sé si mis labios siquiera se movieron. Solo recuerdo el portazo, el sonido del motor alejándose y la estela de agua que dejaron las llantas al desaparecer entre la oscuridad. Me quedé sola. La lluvia me golpeaba los hombros y sentí que algo dentro de mí se rompía un pedazo que ya no podía volver a su lugar. Caminé hacia adentro de la central porque mis piernas ya no respondían bien y me dolía la espalda por cargar la maleta vieja que Mateo insistió en que me llevara. Para que no digas que no te ayudamos, me había dicho. Me senté en una banca metálica helada que crujió bajo mi peso. A mi lado, una señora indígena vendía bolsas de cacahuates y dulces envueltos en celofán. Tenía las manos arrugadas, llenas de trabajo. Me ofreció uno con una sonrisa pequeña, tímida. Yo negué con la cabeza, porque en ese momento sentí que si abría la boca me pondría a llorar como niña. Mis dedos acariciaron el borde de mi maleta. Dentro llevaba 2 mudas de ropa, una foto de Mateo a los 7 años y la medalla plateada que mi madre me había dejado antes de morir. Todo lo que tenía en ese momento cabía en un espacio tan pequeño. Todo lo demás se había ido, o me lo habían arrebatado. La lluvia golpeaba los cristales en ráfagas furiosas. Cada trueno hacía saltar a los que esperaban su camión. Una pareja se abrazaba para darse calor. Un joven hablaba por teléfono quejándose de que su novia no llegó. Una señora cargaba a su nieta envuelta en una cobijita rosa. Todos tenían a alguien. Todos. Menos yo. Me pregunté en qué momento había cambiado todo. En qué punto Mateo dejó de verme como su madre y empezó a verme como una carga. Recordé cuando él era niño, sus ojitos negros mirándome desde la cama cuando tenía fiebre. Recordé las noches en vela, los días de trabajo doble, las comidas que yo me saltaba para que él comiera mejor. Recordé cómo le enseñé a amarrarse las agujetas, cómo celebré su graduación, cómo limpié lágrimas cuando lo rechazaron en su primer empleo. Y todo para que a los 58 años me dejara con $6 en la mano. Ese pensamiento me atravesó el pecho como un cuchillo. Sentí que me faltaba el aire. Quise odiarlo, pero el amor de madre es extraño. Incluso cuando te rompen el corazón,
Una parte de ti sigue esperando una llamada, una disculpa, un perdón, mamá. Pero esa noche no iba a llegar. A lo lejos, unos adolescentes reían tirando agua entre ellos mientras esperaban su camión. En contraste, yo apenas podía cerrar la mano sin que me temblara. El frío se metía entre mis huesos y ese billete arrugado parecía humillarme cada vez que lo veía. Decidí caminar hacia el baño para al menos secarme el rostro. Cada paso dolía, no por el cansancio físico, sino por el peso emocional que llevaba. En el espejo del baño vi a una mujer distinta, ojos hinchados, piel cansada, cabello pegado por la humedad. Me pregunté si esa era yo, si de verdad la Rosa que luchó toda la vida por su hijo había terminado así. Me apoyé en el lavabo respirando profundo, dejando que unos sollozos escaparan sin hacer ruido. Una señora pasó a mi lado y me preguntó si estaba bien. Respondí con una sonrisa automática, esa que todas las madres aprendemos a poner, incluso cuando el alma se nos cae a pedazos. Regresé a la banca y me abracé las rodillas. Miré la pantalla gigante donde anunciaban los destinos Oaxaca, Veracruz, Monterrey, Ciudad de México. Pero ninguno se sentía como hogar. Ningún lugar me esperaba. Y quizá, por primera vez, yo tampoco tenía claro dónde quería estar. Un viento fuerte abrió la puerta de vidrio y la lluvia golpeó el piso con más fuerza. Ese sonido me regresó al momento presente. Había sido abandonada. No era un malentendido. No era un enojo pasajero. Era la verdad. Mi hijo me había dejado. Y yo solo tenía $6. Pero algo en mí, quizá orgullo, quizá dignidad, quizá una rabia profunda, guardada durante años, me dijo que no podía quedarme ahí para siempre, que esa banca no sería mi tumba emocional. No esa noche, no así. Respiré profundo, cerré los ojos y pensé en lo que haría al día siguiente. No sabía que una semana después la vida iba a dar un giro tan grande, tan absurdo, tan inesperado, que ni siquiera Mateo iba a entender lo que perdió esa noche. Pero eso sería otra historia. La mañana después de aquella noche en la central, amaneció gris, con el aire oliendo a tierra mojada y gasolina. La ciudad parecía seguir su curso normal como si a nadie le importara que yo hubiese pasado la peor noche de mi vida sentada en una banca fría. Caminé despacio con la maleta, rozando el piso sin rumbo fijo y con los ojos hinchados por no haber dormido. Llegué a una tiendita pequeña, de esas que sobreviven más por la voluntad del dueño que por las ventas. La campanita de la puerta sonó y ahí estaba doña Teresa, una mujer morena, de cabello recogido y mirada cálida. ¿Todo bien, señora?, preguntó al verme empapada. Mentí. Sí, solo necesito un café. Me preparó uno de esos económicos que saben más a agua caliente que a café. Pero ese día me supo a vida. Me lo tomé despacio, sintiendo cómo me calentaba las manos y el pecho. Doña Teresa, con esa intuición que solo tienen las mujeres que han pasado por mucho, se acercó otra vez. No se agobie, mija. Cuando una puerta se cierra, a veces es porque Dios quiere abrirle un portón. Le sonreí apenas. Si ella supiera que yo ni siquiera tenía una puerta en ese momento. Salí de la tienda y caminé hasta un pequeño hotel barato que estaba a una cuadra de la central. El letrero de habitaciones económicas parpadeaba como si también estuviera cansado. Con los $6 no alcanzaba para nada, pero el encargado, un joven flaco y ojeroso, me dejó quedarme en una habitación diminuta a cambio de ayudarle a limpiar unas cuantas. Acepté. A esa altura, cualquier cosa que me devolviera un poquito de dignidad me bastaba.
Mientras barría el pasillo de la segunda planta, mis pensamientos regresaron inevitablemente al pasado, a aquellos años en los que Mateo cabía en mis brazos. Nací en un pueblito cerca de Veracruz, rodeado de montañas verdes, gallinas, sueltas cañas de azúcar y calles de tierra que se volvían lodo cuando llovía. Mi mamá, doña Remedios, era costurera. Cosía vestidos para fiestas, uniformes escolares, manteles para bodas. Su máquina de coser era el sonido constante de mi infancia. Mi padre, bueno, él era presencia intermitente. A veces aparecía con algún dinero, otras veces con el olor del alcohol pegado al cuerpo. Crecí entre carencias, pero también entre risas. Mi mamá siempre decía, la pobreza duele menos cuando el corazón está lleno. Yo no entendía eso de niña. Lo entendí muchos años después, cuando el corazón se me fue vaciando poco a poco. A los 17 años conocí a Héctor, el padre de Mateo. Era guapo, alegre y tenía un sueño distinto cada semana. Al principio me hacía reír, pero pronto me di cuenta de que él vivía más en el aire que en el suelo. Cuando quedé embarazada, pensé que se quedaría conmigo. Error. Desapareció sin dejar rastro. Mi mamá me abrazó cuando le conté. «¿No estás sola?», me dijo. «A veces los hombres se van, pero los hijos se quedan». No sabía cuánta razón tenía. Mateo nació una madrugada fría. Tenía el cabello negro como el mío y lloraba con tal fuerza que parecía reclamar su lugar en el mundo. Lo abracé y sentí que con él mi vida había encontrado sentido. Los siguientes años fueron de trabajo incansable. Vendía tamales por las mañanas, limpiaba casas por las tardes y cosía por las noches. Dormía poco, pero no me quejaba. Todo era para Mateo. Cuando tuvo fiebre, por primera vez, me sentí morir. Me pasé la noche sosteniéndolo, mojando su frente con un paño frío. Me acuerdo que le decía, «Aquí estoy, mijo. No te voy a dejar». Y lo cumplí. Nunca lo dejé. Cuando cumplió 7 años, lo inscribí en la primaria del pueblo. Era un niño inteligente, rápido, para aprender siempre preguntando por qué esto y por qué lo otro. Yo me sentía orgullosa cada vez que llegaba con una estrellita en su cuaderno. Guardé todas. A veces no teníamos para comer más que frijoles y tortillas, pero él nunca se quejó. O tal vez era tan niño que no se daba cuenta del esfuerzo. Yo trabajaba doble turno para que no le faltaran los útiles, los zapatos, la mochila. Cuando Mateo cumplió 15, decidimos mudarnos a Puebla. Yo creía que allá tendría mejores oportunidades. Conseguí trabajo en una cocina económica y luego limpiando oficinas por las noches. Mateo estudiaba y trabajaba medio tiempo como repartidor, pero comenzó a avergonzarse de mis trabajos. Lo noté la primera vez que vino Camila, su novia de clase alta. Mateo me pidió que no usara mi delantal manchado si iba a conocerla. Recuerdo que me sentí pequeña, como si yo fuera una vergüenza. Pero respiré profundo y lo dejé pasar. Así comienzan los dolores grandes, ¿verdad? Con pequeños silencios que una traga para no perder a los hijos. Con el tiempo, Mateo terminó la universidad, algo que yo jamás imaginé ver, y consiguió un empleo bueno en una empresa de logística. Cuando se casó con Camila, pensé que ambos estaban felices, pero fue ahí, en su boda, donde escuché por primera vez a doña Leticia, la mamá de Camila, decir qué suerte que Mateo salió tan listo. Con una madre tan sencilla como la suya, cualquiera se hubiera quedado en el pueblo. Lo dijo con una sonrisa educada, pero cada letra era veneno. Yo fingí no escuchar. Así somos las madres, nos tragamos palabras que queman con tal de no hacer un escándalo. Mateo empezó a visitarme menos, llamaba poco, y cuando lo hacía, casi siempre era para pedirme dinero porque se les había presentado un gasto inesperado. Yo daba.
siempre daba. Porque eso hacemos, las madres nos partimos el alma para que ellos no sufran. Y ahora, allí estaba yo, limpiando un pasillo, en un hotel barato, tratando de mantenerme firme mientras recordaba todo lo que había dado y lo poco que había recibido. Me apoyé en la escoba, respiré profundo y sin querer un sollozo escapó. No lloraba por pobreza, ni por el cansancio. Lloraba por la verdad más dolorosa: mi hijo había dejado de quererme. Pero en ese momento no sabía que el destino preparaba algo tan extraño, tan inmenso, tan inesperado, que pondría mi mundo de cabeza. Y que una semana después, la Rosa abandonada en la central de autobuses sería irreconocible. Desperté con un sobresalto. El sonido del carrito de limpieza golpeando contra la pared del pasillo me arrancó de un sueño inquieto, uno en el que Mateo me extendía la mano para sacarme de la lluvia, solo para soltarme de nuevo. Abrí los ojos y vi el techo amarillento del cuartito del hotel. Un ventilador viejo giraba con un quejido metálico que parecía llorar conmigo. Había pasado 2 días así, limpiando cuartos, barriendo pasillos, lavando trastes, solo para poder quedarme en esa habitación diminuta que olía a humedad y jabón barato. Mis manos estaban agrietadas por el cloro, mis rodillas adoloridas por subir y bajar escaleras con cubetas. Y aún así, agradecía tener ese lugar. Después de aquella noche, cualquier sitio que no fuera la banca fría de la central era un descanso. Pero la tristeza seguía allí, como un perro callejero que no se despega, aunque lo corras a pedradas. Esa mañana bajé a la recepción para entregar las llaves de los cuartos ya arreglados. El encargado, un muchacho de no más de 20 años, me sonrió. «Gracias, doña Rosa. Usted trabaja más que todos nosotros juntos». Le devolví la sonrisa, una sonrisa cansada, pero verdadera. «No es nada. Estoy acostumbrada a trabajar. Toda mi vida lo he hecho». Salí a la calle. El sol por fin había aparecido tímido, pero cálido. Caminé hacia la tiendita de doña Teresa. El olor a bolillos recién horneados salió a saludarme, incluso antes de llegar. Ella estaba acomodando garrafones de agua. «Buenos días, mija», me dijo con esa voz que parecía manta calientita. «Buenos días, doña Tere. Siéntate, ya te vi la cara. ¿Necesitas algo calientito?» Me sirvió un cafecito con canela y 2 galletitas. Le pagué lo poquito que había ganado el día anterior, y aunque ella insistió en regalarme el café, yo me negué. No quería sentir que le debía nada a nadie. Últimamente, deberle había significado humillación. Mientras tomaba el café, mis dedos buscaron en automático mi cartera vieja. Una cartera gastada con las esquinas peladas. La abrí para revisar cuánto me quedaba. Lo suficiente para sobrevivir un día más. Quizá 2. Pero entre las ranuras de la cartera vi un trozo de papel doblado varias veces. Un papel que había olvidado por completo. Lo saqué. Era un boleto de lotería internacional, uno de esos sorteos en euros que vendía don Julián, el dueño del kiosco cerca de donde solía trabajar. Recordé el día que lo había comprado semanas atrás. Había ido a pagar un recibo y don Julián me dijo: «Ándele, doña Rosa, pruebe suerte. La vida da sorpresas». Yo había reído. A mí no me cae nada bueno, don Julián, pero bueno uno nunca sabe. Lo guardé sin pensarlo. Nunca revisé los resultados. Nunca imaginé que serviría para algo. Lo miré un instante largo. El papel estaba arrugado, un poco manchado por la lluvia. Pensé tirarlo. Pero en la mesa de la tiendita había un pequeño televisor prendido. Y justo en ese momento, el conductor del noticiero decía: «El ganador del premio mayor de 6 millones de euros aún no aparece». Casi dejé caer el café.
Volteé hacia la pantalla. Doña Teresa también la miraba como hipnotizada. ¿Qué número cayó?, preguntó alguien del pasillo entre las estanterías. El conductor comenzó a leer la serie de números uno por uno. Yo bajé la vista al boleto. El primer número coincidía. El segundo también. El tercero. Sentí que el corazón me dio un vuelco tan grande que me quedé sin aire. Doña Teresa me vio pálida. ¿Qué pasa, mija? Creo que... Extendí el boleto hacia ella con manos temblorosas. Ella lo leyó. Miró la pantalla. Lo revisó otra vez. Y otra. Hasta levantarse de golpe. ¡Ay, Virgen Santa! Es el mismo número. Sentí que el suelo se movía. O quizá era yo. La gente que estaba en la tienda se acercó. Una señora con mandil dijo: ¿Es usted la ganadora? Yo apenas pude responder: No sé. Necesito estar segura. Doña Teresa me agarró del brazo. Vamos con don Julián. Él te dice si es real. Caminamos rápido por la calle. Yo casi no escuchaba nada. Solo oía mi corazón latiendo como un tambor desesperado. Cuando llegamos al kiosco, don Julián estaba acomodando periódicos. Don Julián gritó: «Doña Teresa, revise esto». Él tomó el boleto con cuidado. Lo pasó por un lector especial. El aparato tardó unos segundos que parecieron eternos y luego emitió un sonido agudo. Don Julián alzó la vista con los ojos muy abiertos. Doña Rosa tragó saliva. «Siéntese, por favor». «¿Es falso?», pregunté con la voz quebrada. «No». «Entonces...». «Doña Rosa, usted es la ganadora oficial del premio mayor de 6 millones de euros». «¿6 millones?» «Sí, señora. Y debe comunicarlo a las oficinas centrales. Esto es legítimo». Mis piernas dejaron de sostenerme. Me senté en una caja de refrescos. Sentía que la sangre me zumbaba en los oídos. 6 millones de euros. Yo, Rosa, la mujer que había sido abandonada con $6. Doña Teresa me abrazó. «Dios es justo, mija. Lo que te quitó la vida, te lo regresó multiplicado». Pero yo no lloré de alegría. Lloré de miedo. Lloré porque no entendía. Lloré porque no sabía qué iba a pasar ahora. Una voz dentro de mí decía: «Si Mateo supiera esto, si él supiera...». Pero otra voz respondió firme y fría: «Él no merece saberlo. Él te dejó primero». Respiré profundo. Miré el boleto entre mis dedos. Y por primera vez en muchos años sentí que el destino me daba una pequeña oportunidad de levantarme. No sabía cómo usar ese dinero. No sabía qué hacer. Pero sí sabía una cosa: no iba a volver nunca más a la banca fría de la central. Ese día comenzó mi renacimiento. Y yo todavía no lo sabía. No recuerdo bien cómo regresé al hotel ese día. Todo lo que sé es que caminaba como si mis pies no tocaran el suelo, como si mi cuerpo fuera ligero y pesado al mismo tiempo. En mis manos llevaba el boleto dentro de una bolsa de plástico transparente que doña Teresa me había dado para que no se te vaya a mojar, mija. Cada paso me parecía irreal. Cada respiración, un recordatorio de que lo que acababa de pasar no era un sueño. Al llegar a la recepción, el joven encargado me miró con curiosidad. «¿Todo bien, doña Rosa? ¿Está pálida?» «Sí creo que sí», respondí, aunque mi voz temblaba. «Solo necesito sentarme». Subí al cuartito, cerré la puerta y me quedé ahí, mirando las paredes descascaradas, como si esa habitación pudiera responderme qué debía hacer ahora. 6 millones de euros. Era como si alguien hubiera puesto el cielo entero en mis manos, justo cuando yo había perdido todo. Me senté en la cama y saqué el boleto para verlo otra vez. Lo toqué con la punta de los dedos
temiendo que al pestañear desapareciera. En ese momento el teléfono del hotel sonó. Lo contesté con el corazón latiendo fuerte. Era doña Teresa. Mija, hablé con mi cuñado. Él conoce a un notario muy serio de confianza. Se llama licenciado Herrera. Dice que es mejor que lo consultes antes de hacer cualquier cosa. Mi primera reacción fue miedo. ¿Y si me quita el dinero? ¿Y si esto es una trampa? Rosa, dijo ella con voz firme. Ya pasaste toda tu vida desconfiando para sobrevivir. Ahora debes aprender a confiar un poquito. Para vivir. Sus palabras me hicieron llorar. Al día siguiente, muy temprano, doña Teresa me acompañó a una oficina cerca del centro. Era un edificio viejo, pero elegante, con paredes llenas de diplomas enmarcados y un olor a madera antigua que me recordó la iglesia del pueblo donde crecí. Un hombre alto, delgado y canoso salió a recibirnos. Tenía lentes de montura dorada y una expresión que inspiraba respeto, pero no miedo. ¿Usted es doña Rosa?, preguntó. Pase, por favor. Ya me comentó Teresa un poco, pero quiero escucharla directamente. Me senté frente a él, sosteniendo el boleto entre las manos como si fuera un bebé. No sé qué hacer, confesé. No quiero que me roben. No quiero que se aprovechen de mí. El licenciado asintió con calma. Es normal tener miedo, sobre todo cuando la vida da un giro tan grande. Pero no se preocupe, vamos a hacer esto paso a paso. Pidió ver el boleto, y yo se lo entregué sin soltar del todo. Él lo revisó con seriedad, tomó notas y se quedó en silencio unos minutos. Finalmente habló. Es legítimo. Este boleto es auténtico. Usted es la ganadora. Sentí como mis hombros se relajaban por primera vez desde que lo supe. Pero hay algo que debe entender doña Rosa. Continuó él, un premio. Así trae problemas, no solo bendiciones. La gente cambia cuando huele el dinero. Especialmente la familia. Mi estómago se encogió. Yo sabía exactamente a quién se refería, aunque él no conociera mi historia. Entonces, ¿qué hago? Primero protegerse, respondió él. Le recomiendo abrir una cuenta especial, crear un fideicomiso y dejar que el dinero no esté directamente a su nombre. Eso evitará demandas injustas o presiones familiares. ¿Presiones familiares?, repetí, aunque ya sabía la respuesta. El licenciado entrelazó sus dedos sobre el escritorio. El dinero despierta ambiciones, y cuando la gente piensa que tiene derecho sobre lo suyo, pueden lastimarla, incluso más cuando son hijos. Sus palabras me golpearon. Me vi sentada en la banca de la central, con la ropa mojada con $6 en el bolsillo, viendo a Mateo irse sin mirar atrás. Asentí tragando lágrimas. El licenciado me ayudó a firmar documentos, abrir cuentas especiales, notificar al consulado de la lotería y programar la transferencia del premio. Yo no entendía casi nada de términos legales, pero él me explicó todo con paciencia. Usted no se preocupe, doña Rosa, yo la voy a acompañar en este proceso. Por un instante sentí que alguien finalmente me veía, no como una carga, no como una sirvienta, sino como una persona con futuro. Salimos de la oficina con una carpeta llena de papeles importantes. Afuera el sol brillaba con fuerza. Parecía otro día, otro mundo, otra vida. Doña Teresa caminaba a mi lado. ¿Y ahora qué vas a hacer? Me detuve. Miré la calle, los puestos de flores, las personas cargando bolsas del mandado, los coches pasando rápido. No lo sé. Deseaba decir, voy a buscar a Mateo y hablar con él. Pero la voz del licenciado resonaba en mi mente. La gente cambia cuando huele el dinero. Y yo ya sabía cómo era Mateo sin dinero de por medio. Esa tarde, el licenciado Herrera me llamó. Doña Rosa, le recomiendo que busque un lugar más seguro para vivir. No es bueno que siga en ese hotel. Si alguien se entera de su premio, podría estar en peligro. Tenía razón.
Había pasado toda mi vida durmiendo donde podía, comiendo lo que alcanzaba. Pero ahora podía elegir. Por primera vez en casi 6 décadas podía elegir. Con la ayuda de doña Teresa, encontré un pequeño apartamento en la colonia La Paz. Nada lujoso, pero limpio, con ventanas grandes, paredes recién pintadas y una cocinita acogedora. Firmé el contrato temblando. No sabía que podía sentir tanta felicidad por tener un techo mío de verdad, un techo que no dependía de Mateo, un techo donde nadie iba a decirme que era una carga. Esa noche dormí abrazando una cobija suave que recién había comprado. Y antes de quedarme dormida pensé, si Mateo sabía lo que hice por él, si supiera lo que ahora tengo, ¿vendría por amor o vendría por interés? Me dolió pensar que no estaba segura de la respuesta. Aún así, una pequeña voz dentro de mí susurró: «No tengas miedo, Rosa, apenas estás empezando». Y así, mientras la ciudad dormía, yo cerré los ojos, sin saber que muy pronto mi hijo descubriría la noticia, y que ese descubrimiento desataría una guerra que nunca imaginé. El primer mes en mi nuevo departamento fue como volver a aprender a respirar. Cada mañana despertaba sin sobresaltos, sin miedo a que alguien me corriera, sin el peso de esperar llamadas humillantes. Me preparaba un cafecito de olla, abría la ventana y dejaba que el sol entrara. Era paz, una paz que nunca había conocido. Pero la paz, como todo lo bueno, dura poco cuando hay dinero de por medio. Una tarde, mientras estaba acomodando la pequeña mesa del comedor, escuché que alguien tocaba la puerta. No esperaba visitas. Nadie sabía dónde vivía. Mi corazón comenzó a latir fuerte. Me acerqué despacio mirando por la mirilla. Y ahí estaba, Mateo, mi hijo, el mismo que me había dejado en la central con $6 en la mano. El mismo al que yo había amado más que a mi propia vida. Se veía distinto, ojeroso, agitado, como si hubiera corrido. Cuando abrí la puerta, me sonrió con una mezcla de culpa y urgencia. «Mamá». Solo esa palabra bastó para que algo dentro de mí se retorciera. «¿Cómo supiste dónde vivo?», pregunté sin abrir por completo la puerta. «Me lo dijo una vecina de doña Teresa. Dijo que ahora vivías aquí». Me mordí el labio. Sabía que en un barrio pequeño nada se guarda en secreto mucho tiempo. Mateo bajó la vista. «Mamá, vengo a pedirte perdón». Esa frase en boca de un hijo debería sentirse como medicina, pero a mí me supo a engaño. Tenía una forma rara, apresurada, como si la hubiera ensayado en el coche. Aún así abrí la puerta, porque así somos las madres, nos duele pero dejamos pasar. Mateo entró, miró alrededor como inspeccionando. Supe al instante que estaba calculando. ¿Cuánto valía el lugar? Si estaba bien amueblado, si había señales de dinero. El silencio era espeso. Mamá comenzó de nuevo. Sé que me equivoqué aquella noche. Equivocarse es perder un recibo, llegar tarde, olvidar un cumpleaños. Pero abandonarme bajo la lluvia, eso fue otra cosa. Suspiré. «¿Qué quieres, Mateo?». Se quedó helado al oírme hablar así. «Mamá, ¿por qué dices eso? Solo quiero arreglar las cosas». Pero entonces, sin siquiera respirar entre frase y frase, dijo: «Es verdad lo que dicen que ganaste una lotería, una internacional, que son millones, mamá». Ahí estaba, el verdadero motivo. Me quedé quieta. Ni afirmé ni negué. Mateo se acercó demasiado. «Mamá, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no confiaste en mí? Somos familia». Tuve que reír, no una risa alegre, una de esas que salen del dolor. «Familia, Mateo, me dejaste como si fuera basura».
Él comenzó a hablar rápido justificándose. Mamá estaba estresado. Camila y yo teníamos problemas económicos. Tú no entiendes la presión. Te señalé dónde estaba la salida. Aquella noche. Lo interrumpí controlando mis lágrimas. Podías haberme llevado a mi casa. Podías haberme dejado con dignidad. Pero me abandonaste en una banca. Mateo tragó saliva evitando mi mirada. Mamá, perdóname de verdad. Pero piensa en lo que podríamos hacer con ese dinero. Podríamos comprar una casa más grande, pagar deudas, preparar todo para el bebé. Ahí estaba, la palabra mágica, bebé, la herramienta perfecta para manipular a una madre. Mi corazón dio un salto. ¿Van a tener un hijo? Sí. Mamá, vas a ser abuela. Me quedé helada. El aire se volvió pesado. Me ardía el pecho. Una parte de mí deseó abrazarlo y llorar de felicidad. Otra parte supo exactamente por qué me lo estaba diciendo justo ahora. El bebé no era una noticia. Era una moneda. Respiré profundo. Me alegra por ti, Mateo. Pero ese niño no necesita mi dinero. Necesita un padre responsable. Mateo dejó caer la máscara de arrepentimiento. Vas a negarte a ayudar a tu propio nieto. Estoy negándome a seguir siendo tu cartera. Eso sí, sus ojos se encendieron de rabia. ¿Y para qué quieres ese dinero? Estás vieja, ni sabes usarlo. Esas palabras me atravesaron como cuchillos, pero me mantuve firme. Vieja sí, ignorante no. Y te aseguro algo, no volveré a mantener a quien me trata como estorbo. Mateo apretó los puños. ¿Es lo que piensas? ¿Que quiero aprovecharme? No, respondí con calma, no lo pienso. Lo estoy viendo. En ese momento supe que había perdido a mi hijo mucho antes de la noche en la central. Mateo se fue sin despedirse, cerrando la puerta con fuerza. Supe que esa no era la última vez que lo vería. Y no me equivoqué. Al día siguiente, doña Teresa llegó a mi casa con el teléfono en la mano. «Rosa, tienes que ver esto». Mateo había publicado en su Facebook: «Mi madre me abandonó cuando más la necesitaba. Ahora presume millones mientras su nieto está por nacer. ¡Qué vergüenza!». La publicación tenía cientos de comentarios. Algunos conocidos del barrio escribieron: «Pobre muchacho. Esa señora siempre fue bien orgullosa. Con dinero se olvida uno de dónde vino». Yo leí todo en silencio. Cada palabra era una piedra. Doña Teresa apretó mi hombro. «No te dejes, mija. Lucha. Ya sufriste suficiente». Esa noche llamé al licenciado Herrera. «Licenciado, creo que necesito protección». «No se preocupe, doña Rosa. Esto ya dejó de ser un asunto familiar. Ahora es difamación. ¿Qué haremos? Lo que corresponde a una carta legal. ¿Y si sigue una demanda?». Respiré hondo. No quería guerra, pero tampoco iba a permitir que me destruyeran otra vez. Yo no lo sabía entonces, pero lo que comenzó como un abandono en una central terminaría convirtiéndose en una batalla pública que cambiaría mi vida para siempre. Los días siguientes fueron un torbellino. No sabía si llorar, gritar o simplemente apagar mi celular para no ver el desastre que mi propio hijo estaba provocando. El licenciado Herrera me dijo que no respondiera nada, que guardara silencio, que no alimentara el fuego. Pero, ¿cómo mantenerse en silencio cuando te llaman mala madre delante de todo el barrio? ¿Cómo quedarte quieta cuando te pintan como una monstruo avara y sin corazón? Una tarde, mientras preparaba café, escuché golpes en la puerta. No uno ni dos. Golpes insistentes, casi furiosos. Me asomé por la mirilla. Camila. Y detrás de ella, doña Leticia. Mi estómago se encogió. Abrí solo un poco lo suficiente para que entrara el aire, no la manipulación. «Buenas tardes, Rosa», dijo Camila,
con una sonrisa que parecía hecha de plástico barato. ¿Podemos pasar? No. Dime qué quieres desde ahí. Camila bajó la mirada con falsa humildad. Queremos hablar, rectificar lo que pasó. Mateo está muy mal. Detrás doña Leticia alzó la voz. Mi niña está embarazada, Rosa. Embarazada. ¿No te da vergüenza negarles apoyo? Sus palabras eran cuchillos dulces, cubiertos de veneno. Respiré hondo. Yo no les niego apoyo, les niego mi dignidad. Camila fingió llorar. Mamá Rosa, por favor. El bebé va a necesitar muchas cosas, y Mateo dice que tú tienes millones. Y ustedes tienen mucha cara, respondí con frialdad. Las dos se quedaron mudas. Por primera vez me escuchaba a mí misma hablar con firmeza. Por primera vez en mi vida no estaba pidiendo perdón por existir. Camila tragó saliva. Rosa, piensa en el futuro de tu nieto. Estoy pensando, contesté, y si ese niño un día quiere conocerme, lo recibiré con los brazos abiertos. Pero a ustedes no les voy a financiar la vida. Doña Leticia bufó. ¡Qué mujer tan desagradecida eres! Mejor así, respondí cerrando la puerta lentamente. Prefiero ser desagradecida, hacer su servidumbre de por vida. Escuché un golpe contra la puerta. Esto no se va a quedar así, gritó doña Leticia. Yo temblaba, pero no de miedo, de coraje, de claridad. Esa misma noche, el licenciado Herrera llegó con un sobre. Doña Rosa, aquí está la carta formal. Mateo debe bajar la publicación y dejar de mencionarla. Si no obedece, procederemos legalmente. Le agradecí, pero una parte de mí seguía rota. Nunca imaginé tener que defenderme de mi propio hijo. En tribunales. Al día siguiente, Mateo bajó la publicación, pero no se disculpó. Pensé que ahí terminaría todo, pero me equivoqué. A los pocos días, apareció en un grupo comunitario de Puebla una publicación firmada por una cuenta anónima. Rosa, la ganadora de millones, abandonó a su hijo y ahora presume dinero mientras su nieto no tiene ni cuna. Las fotos venían acompañadas de rumores inventados, palabras crueles y juicios que nunca escuché en persona, pero que se volcaron sobre mí como una ola helada. Ese día, mientras veía mi celular, una lágrima cayó sobre la pantalla. No por el dinero, no por la difamación, sino porque yo había criado a Mateo con tanto amor, y ahora él era quien movía esas cuerdas desde la sombra. No lo hagas, Rosa, me dije frente al espejo. No vuelvas a doblarte. Justo cuando el dolor se volvía insoportable, recibí una llamada de una estación de radio local. Una conductora llamada Lupita Méndez. Con voz cálida me dijo: Doña Rosa, muchas mujeres de la comunidad han escrito sobre usted. Quieren escuchar su versión. No sé si sea buena idea. A veces guardar silencio permite que otros cuenten nuestra historia como quieren, respondió ella. ¿Por qué no la cuenta usted? Apreté el celular. Habían hablado tanto por mí. Quizá ya era hora de hablar por mí misma. Acepté. El día de la entrevista, mis manos temblaban. Nunca había hablado en radio. Nunca había dicho mis emociones tan claras. Lupita me recibió con un abrazo y me sentó frente al micrófono. Aquí estamos con doña Rosa, una mujer que muchos conocen por rumores, pero que hoy viene a contarnos la verdad. Tragué saliva, respiré y hablé. Hablé de cómo crié sola a Mateo, de las noches de trabajo, de los años de sacrificio, del abandono en la central de autobuses, del billete de $6, del boleto de lotería arrugado, de cómo el dinero no me había cambiado, pero sí había revelado quién me quería y quién me usaba. Yo no abandoné a mi hijo, dije con la voz quebrándose al aire. Solo dejé de permitir que me tratara como basura. Hubo silencio en la cabina.
un silencio respetuoso, hermoso. Luego el teléfono comenzó a sonar. Una mujer mayor dijo: «Doña Rosa, yo también fui tratada como estorbo por mis hijos. Gracias por decir lo que yo nunca me atreví». Otra lloró al aire. Otra dijo que se separó de un matrimonio abusivo gracias a escucharme. Otra solo dijo: «Gracias por existir». Yo lloré, pero por primera vez no lloré de tristeza. Lloré porque entendí algo. No estaba sola, nunca estuve sola. Éramos miles de mujeres invisibles, recuperando la voz. Ese mismo día, al volver a casa, dejé el celular sobre la mesa y me prometí algo. Ni un peso más para quien no me ama, ni una lágrima más para quien no me respeta. Doné una parte de mi premio a un comedor comunitario, otra a una casa hogar. Comencé a ayudar a mujeres mayores a entender trámites y apoyos. Me convertí sin querer en una especie de guía para otras que, como yo, habían sido usadas, desechadas, humilladas. Y mientras más mujeres llegaban a mí, más pequeña se hacía la sombra de Mateo. Sabía que él volvería, sabía que no se iba a detener, porque cuando el dinero huele a sangre, hay gente que nunca suelta la presa. Pero lo que él no sabía era que ahora yo ya no era la misma mujer temblorosa, abandonada en una central. Ahora tenía voz, tenía fuerza, tenía dignidad y estaba lista para lo que viniera. El día que todo explotó, llegó sin avisar. Yo estaba en mi cocina preparando caldo de pollo para la cena cuando escuché 3 golpes secos en la puerta. No 1, no 2, 3. Golpes que no piden permiso. Golpes que exigen. Mi corazón lo supo antes de que mis ojos confirmaran. Miré por la mirilla. Mateo, solo, con una expresión que no le conocía, mezcla de angustia, derrota y algo más oscuro. Abrí apenas unos centímetros. «¿Qué quieres, Mateo?». Él respiró hondo, como quien se prepara para actuar. «Mamá, por favor, déjame pasar. Tenemos que hablar». Me quedé inmóvil. Durante meses, su relación conmigo había sido insultos disfrazados, manipulación, presión, y ahora aquella voz suave se sentía falsa. Aún así, lo dejé entrar. No por él, por mí, porque necesitaba cerrar el círculo. Mateo caminó hasta el comedor. Miró la mesa, las paredes, la pequeña repisa con flores artificiales. «Vives bien», murmuró. No era un halago, era evaluación, cálculo. Se sentó, bajó la cabeza y empezó: «Mamá, perdóname, por todo, por aquella noche en la central, por lo de Facebook, por gritarte». Yo crucé los brazos. ¿Por qué ahora él levantó la vista? Tenía los ojos húmedos. «Porque te necesito». Ahí estaba, la verdad. Siempre llega aunque la disfracen. Camila me dejó, soltó. Se llevó al bebé. Dice que no sirvo para nada. Estoy sin trabajo, sin casa. Y me miró con una mezcla de vergüenza y esperanza. «Eres lo único que me queda, mamá». Sentí que el mundo se detuvo. Y durante un segundo, uno solo, la Rosa de hace un año, habría corrido a abrazarlo. La Rosa que dormía en un piso frío, que confiaba con los ojos cerrados, que aceptaba migajas con tal de recibir una palabra amable. Pero esa Rosa murió la noche de lluvia en la estación de autobuses. Respiré lento. Me acerqué y en lugar de consolarlo, me senté frente a él con la espalda recta. «Mateo», dije, «¿tú crees que yo te debo algo?». Él movió la cabeza rápidamente. «No, no. Bueno, mamá, solo necesito ayuda para empezar. ¿Ayuda emocional? ¿O los 6 millones y...». Se quedó callado, demasiado callado. Ese silencio fue mi respuesta.
Mamá, solo un préstamo, solo para recuperar a mi familia. ¿A tu familia?, pregunté. ¿Esa que te dejó? ¿O yo a la que dejaste tú? Mateo apretó los puños. Soy tu hijo, y yo soy una persona, respondí con calma. Una que ya no vas a usar. El silencio cayó entre nosotros como una muralla. Él se levantó de golpe. No puedes hacerme esto, soy tu sangre. No soy un cajero automático, le contesté, y tú no eres un niño abandonado. Eres un adulto que toma decisiones y paga consecuencias. Mateo dio un golpe a la mesa. Te vas a arrepentir. Lo acompañé hasta la puerta, sin levantar la voz. Ya me arrepentí demasiado, hijo. Y eso se acabó. Cuando cerré la puerta mis manos temblaron. No por miedo, por liberación. Las semanas siguientes fueron extrañamente tranquilas. Mateo no regresó. No llamó. No escribió. Y aunque una parte de mí esperaba un lo siento sincero, otra parte sabía que ese día quizás nunca llegaría. Me dediqué a lo que me llenaba mis clases de pintura con mujeres mayores. Los sábados con los niños, que reían mientras mezclaban colores. El pequeño jardín donde crecían mis geranios. Un día, mientras pintaba un paisaje con tonos dorados, entendí algo. La vida no me había premiado con 6 millones de euros. La vida me había premiado con la oportunidad de volverme a elegir a mí misma. Una mañana, mientras riaba las plantas, el cartero dejó una carta. No tenía remitente, la abrí con cuidado. Dentro había una foto de un bebé, un niño hermoso con ojos enormes, y un papelito que decía: este es tu nieto. Si algún día quiere buscarte, déjale la puerta abierta. No era de Mateo, era de Camila. Cerré los ojos, no lloré. Sonreí con tristeza dulce. La puerta estará abierta, susurré. Para él, solo para él, para el niño que no tiene culpa, para el niño que tal vez un día querrá conocer a su abuela. Pero para Mateo, no más puertas, no más cadenas. Hoy, a mis 60 años, puedo decirlo sin temblar. No me arrepiento de haber amado a mi hijo. Me arrepiento de haber dejado de amarme a mí misma por tanto tiempo. La lotería me dio dinero, pero la vida me dio algo mejor: dignidad, fuerza, paz. Cada atardecer, cuando miro el cielo desde mi ventana, me recuerdo a mí misma algo. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para elegirte. Nunca es tarde para recuperar tu voz. Y mientras pinto mi nuevo cuadro, un amanecer rojo que simboliza renacimiento, pienso en todas las mujeres que escucharán mi historia. Si mi voz las toca, si las hace levantarse, si las ayuda a poner un límite, entonces todo, absolutamente todo, habrá valido la pena. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntamelo en los comentarios. Dime desde qué ciudad o país nos escuchas hoy. Tus palabras, tu vivencia y tu fuerza también importan en este espacio. Y si deseas seguir escuchando relatos llenos de emoción, de enseñanza, de dignidad y de segundas oportunidades, suscríbete al canal para no perderte ningún capítulo. Gracias por ser parte de este camino. Sigamos adelante juntos.